Si me puedes acompañar a uno de esos libros que están bien escondidos en el Nuevo Testamento, tal vez tú puedas decirme, pastor, me la puso difícil porque no sabía que existía un libro llamado Colosenses. Bueno, ahora lo sabes. Es un libro, es una cartita escrita por una persona llamada Pablo que está bien escondida ahí al final del Nuevo Testamento. Y es una carta pequeña, solo tiene 4 capítulos, pero es una maravillosa carta. Si puedes acompañarme, te lo recomiendo para que vayas abriendo tu Biblia y no te sientas mal si te pierdes. Eso significa que vamos a aprender mucho el día de ahora, pero cuando abras tu Biblia, tú irás familiarizándote con los libros de la Biblia y eso te va a ayudar en tu crecimiento espiritual. También verás en pantalla los versículos, pero como siempre te lo pedimos, abre tu Biblia para que pueda la palabra de Dios hacer mayor impacto en tu corazón. Dice este capítulo, el capítulo 3, y en el versículo 15 de esta carta o de esta epístola a la iglesia de Colosas, la cual se lleva por nombre Colosenses. Dice este capítulo 3, versículo 15. Y la paz de Dios, me encanta que comienza con la paz de Dios. Y la paz de Dios gobierne, reine en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. No pases por alto que hay un punto y coma después. No pases por alto eso, porque significa que lo que viene a continuación es añadidura a lo anterior que acaba de decir Pablo. Entonces Pablo primero pide por la paz de Dios. Pero en la parte final del versículo 15, Pablo dice, y sed agradecidos. A la paz de Dios, Pablo dice, complementen esa paz con el hecho de que ustedes sean agradecidos. Y es exactamente en esa última palabrita, en esa última expresión, en la cual yo quisiera que tú y yo nos enfocáramos en este mensaje. Porque en todo este capítulo 3, no te pido que lo leas ahorita, pero te pido que en casa lo puedas hacer. En todo este capítulo 3, el apóstol San Pablo está dando muchos consejos prácticos de cómo podemos vivir la vida cristiana. Desde el versículo 5, el apóstol San Pablo ha hecho una lista de aquellas cosas que los creyentes, que los cristianos deben dejar de hacer, y hace una lista de las cosas que deben de comenzar a hacer. Te lo repito una vez más, desde el versículo 5 de este capítulo 3, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosas, estas cosas ya no las hagan, sustitúyanlas por esta nueva lista de cosas. ¿Qué encontramos en la otra lista? Número 1, Pablo dice, dejen de practicar pecados dañinos, dejen de practicar pecados ocultos como la fornicación, como las pasiones vergonzosas, como la idolatría, como el enojo, como la ira, como las malicias. Todas estas cosas, dice Pablo en esa lista, ya no las hagan. Pero luego le dice Pablo a esta iglesia de Colosenses, lo que les pido que hagan es que tengan acciones de misericordia, acciones de amor, acciones de humildad, acciones de mansedumbre, acciones de paciencia, de perdón, y luego concluye de santidad. Cuando Pablo termina esa lista, es que Pablo hace todo el resumen o la conclusión que leímos en el versículo 15. Pablo dice, cuando ustedes hayan hecho todas estas cosas, la paz de Dios va a estar en ustedes y los va a gobernar. Y luego, ustedes tienen que ser agradecidos por todo lo que han recibido de parte del Señor. Y repito una vez más, esa pequeña frase, imagínate cuánto estamos aprendiendo de una pequeña frase de las Escrituras el día de ahora. Pablo dice, sed agradecidos. Dicho de otra manera, Pablo está diciéndole a la iglesia de Colosas, y ahora el Espíritu Santo nos dice a ti y a mí, que el hecho de ser agradecidos es una responsabilidad de nosotros. En el versículo 15, Pablo dice, Dios les va a dar la paz, pero el agradecimiento surge de parte de ustedes. Qué interesante, porque Pablo no dice el agradecimiento surge de parte de Dios. En ninguna parte de la Biblia tú encontrarás que es Dios el agradecido. En toda la parte de la Biblia tú encontrarás que somos nosotros los que debemos de estar agradecidos, no el Señor. Y Pablo dice en este versículo 15, ustedes deben de estar agradecidos cuando Dios haya hecho todo lo que Él ha dicho que va a hacer con ustedes. Pero la pregunta que quiero hacerte el día de hoy es la siguiente. Pastor Eric, yo crecí en una familia en donde no me enseñaron a ser agradecidos.
Yo crecí en una familia en donde jamás se daba gracias por nada. Crecí en una familia en donde lo que habían eran gritos, ofensas, insultos. Comíamos y nadie daba gracias, ni siquiera a mamá, por lo que había cocinado. Así es que esto de dar gracias, Pastor Eric, a mí me resulta nuevo, diferente, y la verdad que no sé ni cómo hacerlo. Me encanta que tú estés en esa situación, porque de eso se trata la palabra de Dios, de enseñarnos cómo poder aplicar lo que Dios nos dice a nuestra vida a través de su palabra. Así es que en este breve mensaje, pero lo quiero hacer más práctico que otra cosa, me gustaría mostrarte lo que la Biblia, no lo que Eric Saldaña, lo que la Biblia nos enseña para que podamos volver el agradecimiento un estilo de vida en nuestro corazón. Así es que a través de 3 aspectos tú y yo vamos a aprender cómo ser agradecidos en medio de situaciones de aflicción. Número 1, tú y yo debemos de recordar que ser agradecidos es un mandato de parte de Dios. Me encanta esta primera parte. Y quiero que por favor en todos los campus y las personas que nos acompañan a través de redes sociales y páginas web lo puedan anotar en su libreta de apuntes o ahí en su Biblia. Lo primero que debemos de recordar es que el agradecimiento es un mandato. Y observa la primera parte del versículo que leímos, el versículo 15. Sed. Y lo tenemos subrayado para que tú lo subrayes en tu Biblia. Si tú te recuerdas de tus clases de gramática, y si recuerdas las clases de español en tu escuela, tú recordarás que esa palabra es un imperativo. Dicho de otra forma, es una orden que se está dando. No es opcional, es una orden que se está dando. Cuando Pablo dice, sed agradecidos, no es algo en lo que tú puedas decir, bueno, voy a considerarlo o voy a orarlo, a ver qué me dice el Señor. No funciona de esa manera, de acuerdo a la palabra de Dios, sino que es un mandato que tú y yo debemos de hacer. Y aquellas personas que ya tenemos algunos años en el Evangelio, sabemos que una vida llena del Espíritu Santo es una vida de agradecimiento. Tú quieres escuchar a una persona y tú quieres saber qué nivel espiritual tiene esa persona. Conversa con esa persona 5 minutos. Platica con esa persona 5 minutos. Y tú vas a poder distinguir palabras, expresiones en donde yo fui, yo hice, yo vine, yo estuve, yo logré. Allá llego. Ahí hay autosuficiencia. Ahí hay autocapacidad y ahí hay otra cosa. Pero cuando escuchas a una persona en donde el Señor nos dio, el Señor me permitió, el Señor proveyó, el Señor nos ha dado, tú dices, aquí hay agradecimiento. Aquí hay una persona que entiende que la casa de 3 plantas es gracias a Dios. Aquí hay una persona que entiende que gracias al coche de último modelo es gracias a Dios. Aquí hay una persona que entiende que la ropa de estreno para diciembre es gracias a Dios y que todo lo que tenemos y que todo lo que somos es gracias únicamente al Señor. Dale un fuerte aplauso a Él, iglesia, porque Él es bueno, porque Él es bueno. Y no trates la manera de vestir, de simular o de aparentar algo que no eres. No quieras venir a hacer falsa humildad. No se trata de eso. Se trata de reconocer que Dios nos ha dado todo lo que somos y lo que tenemos. Pero el primer punto es que el agradecimiento es un mandato. El Señor así lo manda. Y es interesante porque si tú te dieras a la tarea de leer los 4 capítulos de Colosenses, te encantaría esa carta. Es una carta breve, es una epístola, como se le llama, pequeña. Entonces rápido leerías la epístola a los Colosenses. Pero quise resumirte las veces que el apóstol Pablo habla de agradecimiento. A mí en lo personal me sorprendió las veces que Pablo repite esto. Obsérvalo por favor. En el capítulo 1, de entrada Pablo dice, tenemos que ser agradecidos con el Padre. De entrada, Pablo dijo, tenemos que ser agradecidos con el Padre. Luego en el capítulo 2, dice Pablo, tenemos que ser agradecidos con el Hijo. Observa cómo lleva en orden todo Pablo. En el capítulo 3, Pablo dice, tenemos que hacer del agradecimiento un estilo de vida, como vamos a ver en uno de nuestros puntos más adelante. Y en el último capítulo de la carta, Pablo dice, tenemos que ser agradecidos cuando oremos a Dios. Es decir, de principio a fin, tú ves que Pablo está hablando del agradecimiento en esta carta. Y Pablo le está enseñando a la iglesia de Colosenses, a la iglesia de Colosas, a ser agradecidos. Y es lo que el Espíritu Santo te está enseñando a ti y a mí el día de ahora, a ser agradecidos. A pesar de que Dios nos da todos los elementos para ser agradecidos, es interesante que Dios no obliga a la persona a ser agradecida.
Te repito eso para que me lo escuches con atención. A pesar de que Dios manda que tengamos agradecimiento, no es obligatorio de tu parte el tener agradecimiento. Dios no te obliga a tener agradecimiento. ¿Por qué razón, Pastor Eric? Porque tú dispones de algo que es el libre albedrío. Es decir, Dios te ha dado la opción a ti para que tú digas, voy a ser agradecido, aunque Él ya me dijo en su palabra que Él espera que yo lo sea. Y es interesante porque este libre albedrío que los hombres utilizan para cosas negativas, y me refiero al género humano, el género humano utiliza el libre albedrío como una carta libre para pecar, cuando es todo lo contrario. El ser humano tiene la opción en este caso de mostrar gratitud para Dios o simplemente mostrar desobediencia y rebeldía y desagradecimiento al Señor. Tristemente, hay personas que eligen tener una vida no de agradecimiento, sino que una vida de enojo, una vida de amargura, una vida de inconformidad y una vida de tristeza. Y antes de que sucediera la pandemia, en nuestro centro de consejería, todo el tiempo recibíamos a todo tipo de personas. Cada vez que tu servidor o los consejeros recibíamos a alguien, cada persona tenía una historia diferente. Y tú sabes algo, a fuerza de escuchar los casos de otras personas, a fuerza de examinar sus situaciones, a fuerza de ayudarles en sus problemas, tú vas distinguiendo, tú vas conociendo la manera en la que las personas hablan, en la manera en la que la persona se expresa, desde el momento que se sienta, desde el momento que se gesticula. Y es interesante porque inmediatamente tú puedes saber qué persona tiene amargura en su corazón. Es que con lo primero que la persona habla, tú ya puedes determinar cuánta amargura o qué nivel de amargura hay. Amargura hacia un esposo, amargura hacia sus hijos, amargura hacia su entorno, amargura hacia Dios, etcétera, etcétera. Y es interesante porque las personas eligen tener un corazón de amargura, pero no es lo que Dios desea para sus vidas ni para sus corazones. Primer lugar, para que tú y yo podamos tener una vida de agradecimiento, debemos de recordar que el agradecimiento es un mandato de parte de Dios. Pero hay una segunda verdad que debemos de recordar, y es que el agradecimiento es una decisión que tú puedes optar. Es una decisión a la cual tú puedes optar. El Señor, como acabamos de decir, nunca te obliga a hacer una cosa que tú no deseas. De hecho, ¿sabías tú que la salvación no es obligatoria? La salvación de Dios no es obligatoria. La salvación del Señor es gratuita para aquellos que la quieren aceptar, pero para aquellos que la rechazan es todo lo contrario. En cada uno de los evangelios el Señor les decía, si quieren venir, el que quiera estar aquí, el que quiera comer, el que quiera beber, el que escuche. Es decir, el Señor siempre dejó abierta la puerta para que las personas, sobre ellos recayera la decisión final de aceptar o de rechazar lo que el Señor les ofrecía. Y la gratitud es exactamente igual. Porque la gratitud es algo que nace en tu corazón y que se manifiesta. Pero si tú decides no mostrar gratitud, tarde o temprano tu corazón se va a llenar de amargura, tarde o temprano tu corazón se va a llenar de enojo y tarde o temprano tu corazón se va a llenar de cosas que te van a perjudicar. Tal vez tú puedas decirme el día de ahora, Pastor Eric, usted no conoce mi situación. Perdí mi empleo, me enfermé de COVID, estuve aislado, me deprimí, estuve completamente solo o sola y esto ha pasado una gran factura en mi salud emocional y mental. ¿Cómo quiere que yo esté agradecido con Dios en estas circunstancias? Entiendo eso, no puedo decirte que lo pasé porque no fue el caso, pero te quiero mostrar a través de la Biblia el ejemplo de dos personas que no pasaron por el COVID, pero pasaron por algo que estoy casi seguro que es un poquito más difícil que el COVID si lo comparáramos en una tabla de porcentajes. La historia la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16 y versículo 16 al 40. Si la puedes anotar, porque es una gran porción larga, no la vamos a cubrir, pero quiero que la anotes para que en tu casa puedas leerla con tu familia. Te va a encantar este relato. Hechos, capítulo 16, versículo 16 al versículo 40. Te cuento rápido la historia para que la puedas entender. Habían dos hombres, uno llamado Pablo y el otro llamado Silas. Estos dos hombres eran llenos del poder del Espíritu Santo y eran misioneros y habían llegado a una ciudad llamada Filipos de Macedonia, el cual está hasta el día de ahora. Y estos dos hombres estaban predicando el evangelio en esa ciudad de Filipos.
Había una mujer que tenía un espíritu de adivinación, dice la palabra de Dios. Y cada mañana que veía a Pablo, la mujer decía: aquí viene un gran siervo del Señor, el cual les tiene que decir lo que es verdad. Escúchenlo. Y todos los días la mujer, no por obra del Espíritu Santo, sino por espíritu de adivinación, ojo con eso, le decía lo mismo a Pablo. Hubo un día en donde Pablo se molestó que se lo dijera y le dijo al espíritu: espíritu, sal de esa muchacha. Y en el momento, dice la Biblia, el espíritu de adivinación dejó a aquella joven. Los dueños de la muchacha, porque supuestamente era esclava, vieron aquello como una pérdida, porque ya no iba a poder leerle la mano, ya no iba a poder adivinarle a las personas. Entonces, ¿sabes lo que hicieron los dueños de la muchacha? Fueron donde los alguaciles y le dijeron a la ciudad: estos dos hombres son lo peor que ha venido a la ciudad, así es que metámoslos a la cárcel, matémoslos si es posible, porque no los queremos acá. Dice la Biblia que como Pablo era ciudadano romano, no lo podían matar, pero le dieron una de aquellas que lo dejaron casi muerto. Dice el libro de los Hechos que con vara lo azotaron. Estaban literalmente muertos. Los llevaron a la cárcel y le dijeron al que estaba cuidando la cárcel, al celador: oye, haznos un favor, mételos adentro, a donde ya no haya salida. Y dice la Biblia que este celador tomó a Pablo y a Silas, heridos, ensangrentados, moribundos, y los metió en el calabozo de más adentro, dice la Biblia. Imagínate, un calabozo sin luz, un calabozo sin baño, un calabozo sin agua potable, un calabozo completamente sucio, asqueroso, y para qué voy a entrar en detalles. Imagínate el escenario. Ahí dos siervos de Dios, heridas abiertas, espaldas, pechos, golpes, cabeza, moretes, sangre. Imagínate el escenario. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho tu servidor que está hablando? ¿Qué hubiéramos hecho en ese escenario? Tú sabes lo que ellos hicieron. Y se me pone la piel de gallina. Y te glorifico, Padre, porque esto es un gran ejemplo para nosotros, Señor. Obsérvalo conmigo en pantalla, versículo 25. Dice la palabra de Dios que a medianoche, esa misma noche que lo llevaron, a medianoche, Pablo y Silas, llenos del Espíritu Santo, se pusieron a orar y se pusieron a cantar himnos a Dios. Se pusieron a alabar al Señor, se pusieron a glorificar al Señor, se pusieron a exaltar al Señor en voz alta, de tal manera, dice el escritor, que todos los presos les escuchaban. ¿Te imaginas eso, iglesia? ¿Te imaginas eso? Es que realmente necesitas la llenura del Espíritu Santo para que en tiempos de problemas y de adversidad, en lugar de haber queja, en lugar de haber reproche, tú tengas alabanza y tengas una palabra de exaltación al Señor. Dale un fuerte aplauso a Él. Eso lo hace el Espíritu Santo. Hay un himno que entonamos acá en la iglesia, que un día de estos lo vamos a volver a entonar. Alaba a Dios. Cuando estés en problemas, alaba a Dios. Cuando estés en dificultades, alaba a Dios, glorifica a Dios. Y yo he pasado por eso en muchas situaciones, en muchas ocasiones. Estás en medio del problema y cuando vas en tu vehículo pones el canto, pones una alabanza y tú sientes como la presencia de Dios se lleva el dolor, la tristeza, se lleva todo y tú comienzas a sentir que hay una atmósfera diferente en el vehículo, comienzas a sentir que hay algo diferente en tu vida y el problema ya no es tan grande, la dificultad ya no es tan difícil como antes. Ese es el poder de la alabanza al Señor. Ese es el poder que tiene la adoración a Dios. Ese es el poder que tiene la gratitud a Dios cuando estamos en tiempo de adversidad. Tanto como Pablo y Silas, ambos tenían razones suficientes para sentirse enojados, para sentirse resentidos con el Señor, pero en lugar de eso decidieron transformar sus circunstancias por algo positivo y mostrar agradecimiento a Dios, y Dios los respaldó de tal manera que todas las celdas se abrieron, y esa noche el carcelero recibió al Señor y con él toda su familia también fue salva, dice la palabra del Señor. ¡Qué glorioso mensaje! ¡Qué gran lección de parte del Señor! Me pregunto una vez más, ¿qué haríamos tú y qué haríamos ahora en una situación similar? ¿Tendrías tú la respuesta que tuvo la esposa de Job?
Y tú dices, ay caray, pastor, no sé de quién está hablando. Bueno, te la presento, no sé cómo se llama, pero sí sé lo que dijo. Y fue bien feo, obsérvalo conmigo en pantalla. Cuando Job se encontraba en medio de la prueba más profunda y terrible de su vida, la mujer le dice, ¿aún retienes tu integridad, Job? Y es que parece que le escucha usted. Con el tono que las esposas tienen, con respeto lo digo, bien saben, ¿verdad? Bien saben cambiar el tono de voz y hacen unos ojos que los de Superman se quedan pequeñitos, ¿Todavía retienes tu integridad, Job? Observa lo que dice esta mujer insensata. Haz algo, Job. Maldice a Dios y muérete. Palabra del Señor. ¿Qué va a hacer Job? Ay, mujer, no me dejes, por favor. Ay, mujer, no me digas eso. No. Una lección de guante blanco me da a mi Job cuando le dice a su mujer, mujer, como toda mujer fatua has hablado. Y le hace la siguiente pregunta que quiero dejar en tu corazón en este mensaje. ¿Recibiremos de Dios solamente lo bueno? ¿Vamos a recibir nada más de Dios lo bonito? ¿Y no vamos a recibir lo malo? En todo esto, dice la Biblia, Job no pecó con su boca, con sus labios al Señor. Qué gran ejemplo nos da este hombre, que en medio de las tribulaciones, en medio del COVID, en medio de la enfermedad, en medio de que hice el sepelio de mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi ser querido, mi hermana, mi hermano, en medio de que perdí mi empleo, en medio de que no he pagado la casa, en medio de que debo el coche, en medio de que no sé cómo voy a hacer, Señor, de mi boca no van a salir palabras negativas contra ti. Señor, de mi boca no van a salir palabras negativas contra ti. Señor, de mi boca no van a salir palabras negativas contra ti. Señor, de mi boca no van a salir palabras negativas contra ti, Señor. No sé lo que estás haciendo, no sé lo que está sucediendo, pero voy a glorificarte, voy a exaltarte, voy a alabarte, voy a bendecirte, Señor, y voy a decir que eres bueno, Señor. Si tú llegas a ese punto, yo te aseguro que el Señor se va a poner de pie y te va a decir, buen trabajo, hijo. Espera que esto pase y ya verás todo lo que voy a hacer por ti, como lo hizo el Señor con Job. El agradecimiento, iglesia, más que un sentimiento, es un estilo de vida. Y es exactamente lo que vamos a ver en nuestro último punto. Entonces, ¿cómo puedo yo ser agradecido en un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo actualmente, Pastor Eric? Bueno, a través de volver el agradecimiento a un estilo de vida. Y ese es el último punto de nuestro mensaje. Cuando volvemos a un estilo de vida, el agradecimiento es cuando le damos gracias a Dios por todo. Y por favor, no me confundas esto. No me confundas con conformismo ni con resignación. Porque muchos creen que los cristianos somos conformistas. No somos conformistas. No malinterpretes la sumisión a Dios con el conformismo. No me confundas la sumisión a la voluntad de Dios con la resignación. Son dos cosas totalmente distintas. Nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, pero en ningún momento somos personas que nos resignamos o nos conformamos a cosas mediocres. No, Señor, ese no es el evangelio que el Señor predicó ni lo que hemos enseñado en la iglesia. Entonces, ¿qué es el agradecimiento como estilo de vida? Es cuando tú y yo adoptamos esa palabra de gratitud en nuestra vida, cada momento, en cada situación. La Biblia habla de esto. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5 versículo 20, el apóstol Pablo dice: den gracias a Dios por todo, siempre, siempre. Subraya esa palabra en tu Biblia, siempre. Estoy de buenas, voy a dar gracias. Estoy de malas, voy a dar gracias. Me peleé con mi esposa, voy a dar gracias. Me peleé con mis hijos, voy a dar gracias. Señor, no quiero dar gracias, pero voy a dar gracias. Y yo como pastor te digo, eso no es fácil hacerlo. ¿Cuántos hemos tenido problemas en el hogar? Levanten la mano. Sinceramente, pues no me dejen solo aquí. Ha habido ocasiones en donde tu servidor todas las mañanas viene a dejar a nuestras hijas, Rebeca, Gracia y Eliana. Y tal vez han habido situaciones en el hogar como cualquier otra familia, ¿no? Y yo te digo, hay ocasiones en donde yo mismo no deseo orar en la esquina de oración que tenemos. Todos los días hay una esquina de oración. Todos los días. Y cuando doblamos, ya saben las niñas que es una esquina de oración. Te mentiría, y no puedo hacerlo, si yo te dijera que todos los días elevo una oración a Dios contento, gozoso y feliz. No.
Pero si hay algo que quiero que mis hijas recuerden de su papá, es que oraba cuando tenía deseos y cuando no tenía deseos. Y tú sabes algo, me encanta ser honesto con el Señor, porque en algunas ocasiones le he dicho delante de mis hijas: Señor, tú sabes que en este momento no me nace orar, pero voy a orar. Yo quiero que ellas escuchen que la oración, más que un deseo o un sentimiento, es una acción, es una decisión que deben de hacer. Y te paso el consejo para que tú lo hagas. Te paso el consejo para que tú le digas al Señor: Señor, tú sabes cómo me siento. Tú sabes que me siento desanimado. Tú sabes que ando de bajón. Pero aún en mi bajón yo te voy a glorificar. Aún en esta situación yo voy a orar. Aún en esta situación yo te voy a dar gracias. Aún en esta situación, Señor, yo voy a sacar el oro y no el cobre que pueda haber en mi corazón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Nuevamente el apóstol San Pablo dice: den gracias en todo. Den gracias en todo. Observa que en Efesios dijo: den gracias por todo. Ahora cambia la palabra o la preposición y ahora dice: den gracias en todo. Es decir, en toda situación y por todo lo que nos acontece, tú y yo debemos de dar gracias. Eso es un estilo de vida. Y antes de que nos vayamos, porque ya se me está yendo el tiempo, pero qué bendición ha sido este tiempo de adoración y palabra del Señor. ¿No es cierto, iglesia? Quiero que nos vayamos a casa contestando una pregunta rápidamente. La pregunta es sencilla: ¿cómo puedo cultivar el agradecimiento como estilo de vida? Pastor Eric, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué consejos prácticos me puede dar? Anótalo rápidamente, por favor, porque no te voy a dejar ir sin que me permitas compartirlo rápidamente contigo. Consejo número 1: sea agradecido diariamente. Comienza hoy y mañana lunes, en la mañana, antes de que te levantes de la cama, dale gracias al Señor. De preferencia, ponte de rodillas si lo puedes hacer. Pero si no tienes el hábito todavía, por lo menos ahí dale gracias al Señor y dile: Señor, gracias por un nuevo día. Gracias por la oportunidad de despertar. No sé si tú lo sepas, pero es una bendición cuando le damos gracias a Dios. Y aunque no tengas la capacidad, el deseo o la voluntad, hazlo. Yo te aseguro que tu organismo va a responder. Primer consejo práctico: dale gracias al Señor diariamente, a pesar de todo lo que pueda suceder en tu vida. Consejo número 2: sea agradecido específicamente. Es decir, enumera todas las bendiciones que has recibido de parte del Señor y comienza a darle gracias a Él. Si tú me dices: pastor, es que en esta pandemia yo no tengo nada por qué darle gracias a Dios. ¿De veras? ¿Sabías tú que de acuerdo al Foro Económico Mundial, todos los días fallecen 150,000 personas? Ya sea de COVID o ya sea de cáncer o problemas cardiovasculares o ataques o lo que sea. Por lo tanto, si tú estás oyendo este mensaje, ya tienes una razón para darle gracias al Señor. ¿Y cuál es, pastor? Estar vivo. Caminas así medio arrastrado, pero estás vivo, hombre. Dale gracias al Señor porque estás vivo. Ahí que te truena todo cuando te levantas, ¿no? Y tienes que engrasar las bisagras, pero dale gracias a Dios de que estás vivo. Hay otras personas que no tienen esa misma bendición. Y si tú me dices: pastor Eric, a ver, usted tanto que enseña esto, ¿realmente lo pone en práctica? No tengo todo el tiempo para contarte la historia, pero te la debo para la próxima, ¿eh? Pero tú sabes algo, como familia tenemos un folder en donde tenemos todas las bendiciones de parte de Dios. Tu servidor es una persona que procura ser muy meticulosa por razones, ¿no? Yo tengo un folder personal, un folder muy personal en donde yo guardo todas las cosas que Dios haciendo, buenas, malas en nuestra vida y en mi vida personalmente. Y quiero que conozcas ese folder. Ahí le tomé una foto a todo el folder para que lo puedas ver. Y en medio de ese folder está un folder más pequeño que tiene como nombre God Will Surprise Us, que fue el folder que abrimos cuando en medio de la pandemia y cuando menos lo esperábamos y cuando menos lo imaginábamos, el Señor nos permitió comprar nuestra primera casa aquí en San Diego. ¿Te imaginas eso? Te lo comento, para nosotros fue un milagro de parte del Señor. Lo teníamos en el corazón, pero no era algo inmediato que considerábamos hacerlo. Pero el Señor nos permitió, el Señor abrió puertas en medio de una pandemia para que lo hiciéramos. Y cada vez que tu servidor va a ese folder y cada vez que tu servidor lee ese folder, me recuerda la misericordia y el favor del Señor para con la familia Saldaña.
A eso me refiero. Enumera las bendiciones en tu vida. Enuméralas. Lleva un archivo, lleva una libreta, anótalas para que tú puedas decir: realmente el Señor ha sido bueno con mi familia, Martínez, Hernández, Gutiérrez, y ponle el apellido que tú quieras. El punto es que tú y yo debemos de ser agradecidos específicamente. Número 1, diariamente. Número 2, específicamente. Número 3, imparcialmente. ¿Qué significa eso, Pastor Eric? Que no tienes que darle gracias a Dios solamente por lo bueno, sino también por lo malo. Es difícil darle gracias a Dios por lo malo, porque duele, porque nos abrió una herida, porque nos hizo recordar sucesos negativos. Pero escúchame, dime si no es cierto que con esa experiencia negativa maduraste, creciste y eres parte de la persona que ahora eres. Dios utilizó todo lo negativo de tu vida para hacer lo que ahora eres en Cristo. Lo bueno es que ya no lo vas a volver a hacer. Lo bueno es que no vas a tropezar con la misma piedra. Lo bueno es que aprendiste la lección y ahora nada más te queda como para compartirla con otros para que no lo hagan. Pero el punto es que tú y yo debemos de darle gracias a Dios por lo bueno y por lo malo que pudo haber sucedido en nuestra vida. Pero quiero concluir con el versículo favorito de tu servidor. Cuando tu servidor tenía sueños, aspiraciones, cuando tu servidor no sabía si estudiar una carrera profesional que al final terminé haciendo, cuando tu servidor no sabía a dónde ir, cuando tu servidor no sabía dónde, cuando tu servidor no tenía ni un 5 partido por la mitad, cuando tu servidor no tenía ninguna opción de nada. Y recuerdo las palabras de una persona a la que yo apreciaba mucho, que ya estaba en otro nivel y que lo fui a visitar, y que llegué yo como de 17 años quizás, y yo quería verlo, y me sorprendió su escritorio, y me sorprendió su oficina, y me sorprendió verlo no tan amigo como antes era. Y recuerdo que me dijo: yo en tu lugar lo que haría es irme a inscribir a la Universidad Nacional, y eso es todo, porque de ahí no vas a pasar. Y si tienes algo más, dímelo, porque tengo una reunión después de ti. En aquel entonces yo usaba un sombrerito y andaba mi Biblia en una mochilita, y recuerdo que le dije: perdóname por haber tomado de tu tiempo. No me lo vas a creer, pero salí como perro con la cola metida entre las patas. Había una estación del camión enfrente del lugar donde él estaba, y en esa parada de autobuses del camión me puse a llorar. Ya no aguantaba. Me sentí humillado, pisoteado, y me habían cortado todas las alas. En ese momento y en esas circunstancias, el Señor me trajo este versículo que a partir de ahí ha sido un motor en mi corazón y ha sido un motor para mí. Y es el de Romanos capítulo 8, versículo 28. Si tú te preguntas por qué yo siempre firmo las cartas con Romanos 8, 28, o si tú te preguntas por qué yo firmo siempre la newsletter que mandamos todos los viernes con Romanos 8, 28, ahora sabes la historia. Este versículo fue una motivación que Dios usó en mi vida para recordarme que todo lo malo Dios lo convierte en bueno para sus hijos. Gloria a Dios. Todo lo malo, lo negativo, lo desastroso, lo triste, todo eso, Dios dice: no, eso es combustible para mí, esa es materia prima para mí. Y Dios toma eso y lo convierte en algo positivo. Dice Romanos 8:28, y con la cual despedimos el servicio: y sabemos que los que aman a Dios, todas, con mayúscula, todas, lo bueno, lo malo, lo regular, todas las cosas les ayudan a bien. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Amén.